Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Seguimos con la serie de Vida de los Estoicos y continuamos hoy con un pensador poco conocido por el gran público, llamado Posidonio de Apamea, también conocido como el Genio. Se le llamaba así por su infinita curiosidad acerca de todo lo que le rodeaba y su impresionante capacidad intelectual que elevó al estoicismo a nuevas cumbres. Un científico total, un hombre del Renacimiento, un político capaz. Todo eso era Posidonio, que tenía, en palabras de Séneca, todo el universo como escuela, y que descubrió una lección que guardaría de por vida al comprobar los estragos que el poder produjo en un hombre de ambición insaciable, como fue Cayo Mario. Si quieres conocer la historia de este audaz estoico y aprender con su ejemplo, como hicieron Cicerón o Pompeyo el Grande, que fueron a buscarle para aprender de él, te recomiendo que te quedes hasta el final del episodio. Además, que tú lo tienes muy fácil. Cicerón o Pompeyo tuvieron que hacer un siempre peligroso viaje de Roma a Rodas, mientras que tú solo tienes que darle al play y aguantar. Nada mal, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Posidonio de Apamea era otro estoico que procedía de una importante familia, que había hecho fortuna en una época de efervescente abundancia. Sin embargo, el año de su nacimiento, el 135 a.C., en la actual Siria, marcó el inicio de una inestabilidad política que, en cierto modo, continúa hasta la actualidad. Por ello, como Zenón o Cleantes antes que él, la primera experiencia formativa de Posidonio fue la incertidumbre. Quizás estas sean las condiciones ideales donde el estoicismo puede echar raíces, un hogar carente de liderazgo acosado por numerosas potencias extranjeras, es decir, un lugar privilegiado para los excesos y la codicia. Sin duda, ese contexto fue una lección temprana para darse cuenta de que, en un mundo impredecible, lo único que podemos controlar realmente son nuestras acciones, y que el espacio que hay entre nuestras orejas es el único territorio que podemos conquistar de forma segura y duradera. En cualquier caso, más tarde, Posidonio recordaría con desaprobación que la abundancia de Siria en aquella época hizo que sus ciudadanos, liberados de las penurias que atañen a las necesidades cotidianas, celebrasen muchísimas reuniones en las que se hacían banquetes sin cesar y utilizaban los gimnasios como si fueran baños públicos, y que los tiranos locales cayeran en una ambición desmedida. Las cosas iban bien, pero los buenos tiempos rara vez crean grandes personas o grandes gobiernos. Por eso, finalmente, como muchos de los primeros estoicos, abandonó su lugar de nacimiento a los 18 o 20 años para irse a Atenas. Cuando Posidonio llegó a Atenas entre el 117 y el 115 a.C., la estoa estaba en manos de Panecio, que por aquel entonces era un hombre viejo y una referencia importante, no solo para los estoicos, sino también para todo el imperio romano. Ahora, la mayoría de las familias más ricas y poderosas de Roma mandaban a sus hijos a Atenas, el mismo lugar donde apenas unos años antes Panecio había instruido a Rutilio, para prepararlos para su entrada en la vida romana. Pero incluso entre todos aquellos alumnos aventajados que procedían de la ciudad eterna, el joven Posidonio debió de destacar por su brillantez. No puede decirse que a los estoicos, como a otros filósofos, solo les interesaran sus demostraciones o sus debates. Posidonio representaba perfectamente la curiosidad, la fascinación por la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea, que fue lo que definió al estoicismo en el mundo antiguo y lo que continúa siendo hoy en día. Cuanto más amplia sea tu experiencia, más profundizarás en la sabiduría y de forma paradójica te mostrarás más humilde por los conocimientos infinitos que todavía te quedan por descubrir. Sin duda, sus incesantes viajes y su inigualable curiosidad aumentaron notablemente la comprensión del universo conocido en aquella época. Para ello, tuvo que salir al exterior, por tierra y por mar. Su aula era el cielo, las estrellas y el bullicioso mercado, como lo había sido para Zenón, o como lo es para un niño que puede quedarse fascinado incluso por un simple trozo de hierba. Posidonio vivía, como describiría más tarde Séneca, como si el mundo entero fuera un templo de los dioses. Algunos genios se contentan con vivir la vida entera dentro de su cabeza. Muchas filosofías, que cuentan con muchos filósofos en sus filas, que se ven a sí mismos como genios, alimentan sutilmente esta tendencia. El epicureísmo, por ejemplo, que resurgió en la época de Posidonio, alentó a sus seguidores a alejarse del mundo, a ignorar la política y el ruido que los rodeaba.
Posidonio, gracias a la influencia de estoicos como Diógenes y Panecio, resistió esa tentación y como buen estoico también dirigió su intelecto hacia la política y la gestión. Era un hombre completo, un explorador, un estratega, un político. Era, en consecuencia, un filósofo real. Al llevar a la práctica sus estudios en política, ascendió en la jerarquía civil hasta alcanzar el rango más elevado de los pritanos, y presidió el Consejo de Gobiernos de Rodas al mismo tiempo que creaba su escuela filosófica. En el año 86 a.C., sus obligaciones políticas lo llevaron en una embajada a Roma, pero lo más probable es que su curiosidad y su deseo de estudiar la conducta humana lo empujaran a acompañar en el lecho de muerte a uno de los hombres más poderosos y terribles de Roma, a Cayo Mario. Delirante, torturado por sueños sombríos y cansado por su ambición insaciable y por el temor de que todo su esfuerzo hubiera sido en vano, Mario recibió a un agudo observador como Posidonio, quien quedó horrorizado por lo que presenció. Pocos días después del encuentro, Mario falleció, convencido hasta el final de que podría seguir dirigiendo las tropas en la batalla y extender sus conquistas. Como estoico, Posidonio advirtió, igual que Plutarco, que esa forma de morir se alejaba mucho de la pacífica muerte de un filósofo como Antípatro, quien pasó sus últimos momentos contando las bendiciones de su viaje por la vida. Es la eterna pregunta: si supieras qué consecuencias tiene el poder y el éxito en la gente que lo consiguen, ¿lo seguirías queriendo? Los escritos posteriores de Posidonio están repletos de observaciones de primera mano sobre el precio de la ambición y los apetitos insaciables. Lo que pretendía Posidonio visitando a Mario en su habitación era algo claro: estudiar a los posibles tiranos y asesinos de cerca, del mismo modo que había estudiado las mareas y los movimientos de los planetas, y por ese motivo pudo transmitir ideas tan valiosas como las científicas. Desconfía de la ambición, evita la corrupción, el lujo, como el poder, no dura para siempre. De Séneca obtenemos el juicio final de Posidonio sobre Mario. Mario guiaba al ejército, pero a Mario lo guiaba la ambición. Además añadió: este tipo de hombres que perturban al mundo acaban perturbados ellos mismos. Yo incluso le daría una vuelta más. Estos hombres de espíritus perturbados, a través de su ambición, acaban derramando sus demonios y terminan por perturbar el mundo. Tras la muerte de Panecio en el año 109 a.C., Posidonio abandonó Atenas por última vez, convencido de que la gente se había vuelto muy simple, una masa estúpida, dijo. Seguramente, después de lo que había visto de primera mano, debió de pensar lo mismo de los romanos. Rodas, una ciudad aislada y al mismo tiempo esencial para el flujo de mercancías e ideas por todo el Mediterráneo, era el destino perfecto para aquel pensador independiente. Posidonio trabajó en sus relatos y su teoría sobre el carácter humano durante su estancia en la ciudad, y en ambas obras se refleja una visión más realista y auténtica de sus semejantes, un tipo de visión que a menudo suelen compartir los genios. Pero precisamente cuando este tipo de visión todavía estaba consolidándose, Posidonio recibió una visita reveladora. En el año 79 a.C., un joven Cicerón, que entonces tenía 27 años y era una especie de talento único, como Posidonio, puso rumbo a Rodas para estudiar con el gran hombre. Panecio tenía su Posidonio, y ahora Posidonio tendría su propio alumno brillante, que en sus escritos se referiría cariñosamente a su maestro como nuestro Posidonio. El resto de esos años los dedicó a escribir, filosofar y, por supuesto, a la enseñanza. Es evidente que sus viajes y su experiencia directa en la política de más alto nivel influenciaron directamente en estas tres actividades. Posidonio, como su maestro Panecio antes que él, tenía opiniones aristocráticas, lo que hoy llamaríamos elitistas. Sin embargo, a diferencia de las élites actuales, que a menudo están desconectadas y encerradas en una burbuja con mentes afines, Posidonio había formado sus conjeturas sobre la mafia y el populismo por experiencia propia. En el año 66 a.C., antes de la campaña contra los piratas de Cilicia, Pompeyo organizó una audiencia privada con Posidonio y le preguntó si tenía algún consejo para él. Posidonio, citando a Homero, le contestó: «Intenta ser mejor y siempre superior a los demás». Era un sutil consejo moral cuyo significado Pompeyo no supo apreciar, por culpa de lo que Posidonio llamaría más tarde su enfermizo amor a la falsa gloria. Para los estoicos, ser el mejor no significaba ser el mejor en las batallas, ni ser superior suponía acumular tantos honores como fuera posible. En realidad, eran conceptos relacionados con la virtud. No se refería a alcanzar la excelencia en los logros externos, aunque uno no deba renunciar a ellos si el destino así lo quiere, sino alcanzarla en las áreas que uno puede controlar, es decir, el pensamiento, las acciones y las elecciones.
En sus textos, Posidonio aseguraba que la mente busca el conocimiento, mientras que las partes más bajas del alma buscan el poder y la gloria de la victoria, como Pompeyo, así como los placeres del cuerpo. Los buenos hábitos y un buen estilo de vida, establecidos por nuestro raciocinio, son un mecanismo de control contra esa parte irracional del alma. La idea de que una parte de nuestra alma es racional y la otra irracional era un cambio radical para los estoicos, que durante mucho tiempo sostuvieron que todo nuestro ser era racional. En nuestro interior compiten distintas voces, lo que importa en la vida es a cuál de ellas decidimos obedecer. Posidonio veía el cosmos entero como un ser vivo y sensible, en el que todas las cosas están interconectadas. Aunque solo se conservan fragmentos de estas grandes obras y Posidonio es prácticamente desconocido hoy en día, fue una figura destacada en su época y durante mucho tiempo. Posidonio trabajó y vivió en muchos lugares en su larga vida: Siria, Atenas, Roma y Rodas, y viajó por casi todo el mundo conocido. Escribió muchos libros, asesoró a muchos hombres poderosos, fue uno de los hombres más inteligentes del mundo antiguo. A pesar de que él mismo admitió que era una pequeña parte de un universo cósmico, contribuyó en él de forma notable. Algunos genios acaban en el olvido, pero, en última instancia, todos son mortales. Ningún estoico discutiría o combatiría esto, y Posidonio menos que nadie. Finalmente, en el año 51 a.C., Posidonio murió pacíficamente a la edad de 84 años, y, aunque no tenemos constancia de ello, podemos imaginar que supo marcharse de este mundo más feliz y agradecido que aquel inquietante y noble final de Mario que él mismo presenció. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Espero que el ejemplo de Posidonio te haya servido para mejorar en algún aspecto de tu vida personal. Y si es así y lo quieres dejar en comentarios, pues siempre se agradece. Por esto, lo dejamos por hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.